la segunda parte del teórico sobre membrana plasmática, así llamado inicialmente, porque la idea es hablar sobre todo acerca de la membrana celular principal, que es la membrana que rodea la célula por fuera de la plasmática. En la clase anterior estuvieron con María José, que bueno, en realidad les grabó la clase sobre aspectos estructurales de la membrana, las membranas biológicas en general y de las moléculas que la componen. La membrana plasmática es, por supuesto, una de muchas membranas biológicas, como ustedes ya sabrán, y a lo largo del curso vamos a ir hablando de otras. Y hoy vamos a centrarnos un poquito en algunos aspectos funcionales. De hecho, por una cuestión de tiempo también voy a tratar de restringirme a uno esencial que ya vamos a hablar. Entonces, esta clase en principio va a ser dada por María José, que bueno, está con problemas con la conexión, y entonces es un teórico cooperativo entre ambos, donde tomé su clase anterior, la del año pasado, y bueno, un poco la adapté a este nuevo formato, con algunas cosas que le agregué que está hacia el final de la clase. Y le saqué mucho, María, espero que no se enoje María, que le recorté muchísimo el teórico. Bueno, aquí la idea era empezar con una pregunta que iba a tener una encuesta en Big Blue Button, que no vamos a poder hacer, pero de todos modos se la dejo planteada ya que está. Si ustedes piensan, hagan el ejercicio de pensar de cuál sería, si van a pensar en una función principal, primordial de la membrana plasmática, en este caso, la membrana que rodea las células, ¿sí? Es, por ejemplo, impedir o regular el pasaje de iones, impedir la pérdida de agua de las células, esto sería la deshidratación, se impide la entrada de patógenos como virus, y estamos en un momento del mundo especial para pensar en eso, y también si sirve para, en realidad, su función es la de comunicar a la célula con el exterior. Entonces, los dejo pensando un poquito sobre cuál para ustedes podría ser esa función principal, y un poco sobre algunas de estas preguntas es que vamos a estar trabajando a lo largo de la clase. Entonces, respecto a las funciones en general, claramente se nos pueden ocurrir muchas, y ustedes seguramente ya tienen idea un poco de esto. Está claro la función principal, primordial, inicial, digamos, que es la de barrera, ¿no? O sea, funcionar como un muro, como un freno a el contacto libre con el medio exterior, lo cual seguro fue lo que hizo que apareciera, o que permitió que apareciera lo que podemos llamar una célula. Existen células gracias a que están separadas, son elementos que están separados del medio exterior y pueden modificar el medio interior respecto al exterior. Entonces esa barrera, sin duda esa función de barrera es bien importante, y es en las que nos vamos a centrar en esta clase. O sea, hoy voy a eliminar todo lo demás por una simple razón. Otras funciones que tiene importantes, compartimentalización. Sin duda, bueno, la primera compartimentalización es la de separar la célula del exterior, pero en el caso de muchas células, especialmente las eucariotas, ustedes saben que existen organelos intracelulares, muchos de los cuales son de membrana, rodeados de membrana, y entonces eso es lo que llamamos compartimentalización de la célula o subcompartimentalización, y eso va a ser objeto de otras clases próximas, cercanas, así que no es necesario que lo discutamos acá. Después está el tema de la comunicación con el exterior. Claramente, si hay una barrera, esa barrera tiene que permitir una comunicación. Si nosotros tenemos muros y un techo en nuestras casas, tenemos que tener ventanas y puertas con las cuales salir, entrar, o permitir la entrada o salida de aire, comunicarnos con el exterior. Claramente tiene que existir una forma de comunicación más allá del control de lo que pasa, que es lo que vamos a hablar hoy, el control de la barrera, digamos. También tiene que haber una comunicación, en este caso sería en el caso de una casa más parecido a lo que es la televisión, o en ahora la computadora conectada a internet, y que pueda estar les dando una clase a ustedes a distancia. Entonces también tiene esa función, y también tendremos dos teóricos dedicados a eso en realidad en el próximo módulo. También tiene que ver, sin duda, ya que es el borde de la célula, con unir a otras células, y también con unir a otra cosa que existe, que es la matriz extracelular. También será tema de otras dos clases en el módulo siguiente. De hecho, en el último módulo. No, el módulo siguiente. Y finalmente, también funciona como un soporte para reacciones bioquímicas y conversión de energía. Parte de esto es lo que tiene que ver con la compartimentalización de funciones. Hay funciones que se dan en las membranas y se dan en distintas membranas biológicas. Varias de estas cosas las van a ver en las próximas clases.
Y también tiene que ver con la señalización. Muchas de las reacciones que ocurren en las membranas tienen que ver con señalización. Entonces, eso en realidad 2 a 5 no lo vamos a discutir hoy. Nos vamos a quedar con el tema de la barrera, ¿no? De la célula, de la membrana como límite al pasaje, límite o control del pasaje de cosas. Y acá nada más es un concepto súper básico, muy primordial, que seguramente ya ustedes lo manejan, por lo menos parcialmente, pero que es esencial para la biología celular. Lo vamos a discutir en un práctico, así que de todos modos esto es algo que se va a seguir hablando, no voy a entrar en demasiado detalle ahora, pero es el de los fenómenos osmóticos, ¿sí? Entonces, consideramos a las membranas biológicas como membranas semipermeables. ¿Qué quiere decir esto? Que dejan pasar algunas moléculas y no otras. En particular, una cosa que es importante, habitualmente lo que llamamos membranas semipermeables y que son osmóticamente relevantes o activas, es que dejan pasar un soluto, el solvente, en el cual hay solutos, pero no algunos de los solutos. Tal vez sí algunos solutos, pero no otros. Pero hay solutos que claramente no pueden atravesar la membrana. Entonces, si tenemos como tenemos aquí en este esquema un recipiente que está separado en dos por un compartimiento, por una separación, tiene dos compartimentos, y tenemos dos soluciones con el mismo solvente y los mismos solutos, pero el solvente atraviesa la membrana, esta separación, y no lo atraviesa el soluto, y tenemos concentraciones distintas de soluto en ambos lados, entonces se va a generar lo que llamamos una presión osmótica. Hay gran presión osmótica, quiere decir que hay una gran fuerza que hace que el agua, en este caso si fuera agua, el solvente, supongamos que es agua, intente pasar hacia donde hay más cantidad de soluto y menos cantidad de solvente, menos cantidad de agua. Es decir, a tratar de diluir el soluto que está del otro lado, dicho de una forma simple. Eso se resuelve ¿cómo? Con el pasaje de agua. Entonces, si nosotros aplicamos aquí una presión externa, una presión hidrostática, por ejemplo, puede hacer que se balancee con la presión osmótica y no pase agua, porque no puede físicamente, porque no puede entrar, porque estamos ejerciendo presión. Si liberamos esa presión, entonces va a haber un pasaje de agua y va a aumentar el volumen del compartimiento que está a la derecha respecto a la izquierda. Eso es un concepto muy básico. Acá hay una serie de términos que los vamos a usar mucho a lo largo del curso y los van a usar mucho en el práctico, sobre todo, sobre cómo se definen las cosas, los medios de acuerdo a su tonicidad. Recordar, y acá es importante esto, recordarles que lo que importa para, en cuanto a medida de concentración, para entender la ósmosis y los fenómenos osmóticos, no es la molaridad, la concentración en moles, en molaridad, sino en osmolaridad, medida de otra manera, que espero lo hayan visto ya en otros cursos, lo vamos a ver más en el práctico, yo espero no tener que dedicarle mucho tiempo hoy en el teórico a este tema. Si hubieran dudas especiales, desde luego las pueden plantear, y simplemente les iba a seguir con un pequeño ejemplo, que no lo voy a detallar, va a quedar y ustedes van a tener esta diapositiva, así que van a tener la presentación, así que no hay problema. Básicamente recordar que la osmolaridad tiene que ver con cuántas moléculas activas desde el punto de vista osmótico hay en una solución. Y eso no significa cuántos moles disolvimos de una sustancia, de una molécula. Por ejemplo, si nosotros ponemos glucosa en solución, que es lo que está del lado derecho, la glucosa se disuelve, supongamos que hicimos una solución de 1 molar, se disuelve en el agua, sin que pase nada más, que simplemente se disuelve, y vamos a tener una concentración de glucosa de 1 osmolar. Sin embargo, si lo que disolvemos es cloruro de sodio 1 molar, vamos a terminar con una osmolaridad que es exactamente el doble. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio se va a disociar en presencia de agua en sus iones sodio y cloruro. Y eso hace que se convierta en dos átomos, en este caso, pero llamémosle moléculas igual, que ejercen presión osmótica. Por lo tanto, se duplica la capacidad osmótica de esa molécula, de ese compuesto. Y eso pasa con todo. Y eso es importante y esencial tenerlo en cuenta. Y recordar que las células en su interior tienen habitualmente, dependiendo de la especie que estemos mirando, del medio en el que habita, etc., una cierta osmolaridad ideal, que es lo que llamamos fisiológica. En el caso de las células animales, de mamíferos, vamos a decir mejor, anda en torno a los 0,3 osmolar.
¿Está bien? Eso es un concepto importante que lo van a seguir discutiendo en otros momentos y va a ser esencial entenderlo siempre para poder seguir el curso en general, porque es un concepto básico. Bien, ¿cómo estudiar entonces la permeabilidad? ¿Cómo hacemos para estudiar y entender la permeabilidad de las membranas? Tenemos que empezar tal vez, en vez de las membranas biológicas, por entender la permeabilidad de las bicapas lipídicas. Y cuando hablamos de bicapa, hablamos solamente de los lípidos. ¿Cómo podemos hacer para estudiarlos aislados? Bueno, nosotros podemos tomar membranas que vienen de células, podemos disolverlas en un solvente orgánico que disuelva todas las proteínas y los lípidos. Tengo un venteveo que está chillando atrás, espero que no les moleste. Luego reconstituir en solución esos lípidos, luego de haber, por ejemplo, eliminado las proteínas de distintas maneras. O sea, uno puede utilizar métodos químicos y bioquímicos para separar eventualmente esos fosfolípidos de la membrana que están aquí y, por ejemplo, construir algo como un liposoma o una micela u otras cosas. O también puede aplicarlo a un recipiente que tiene una separación en el medio, en este caso es una separación que es impermeable al agua, y pero que, me han mandado algún mensaje, creo que no, se escuchan pájaros de fondo, dice Gonzalo. Bueno, Gonzalo, esto es la naturaleza, hay pájaros, sí. Hay un venteveo que estaba nervioso ahí. Bien, sigo. Pero le dejamos un orificio, un muy pequeño orificio, microscópico. Cuando aplicamos aquí los fosfolípidos en su solvente, hay una buena chance de que se establezca a través de ese orificio una bicapa lipídica que ahora cubra el orificio y por lo tanto sea la única vía de comunicación entre un recipiente y el otro. Por lo tanto, ahora podemos agregar solutos a un lado u otro del compartimento y estudiar el comportamiento de esos solutos, ver si atraviesan esa bicapa lipídica. Y podemos utilizar bicapas lipídicas que vienen de células, que tengan la composición lipídica de las células, o podemos hacer una sintética artificial poniendo los fosfolípidos que queramos. Y de esa manera podemos estudiar cómo se comportan las membranas y las bicapas lipídicas frente a distintos solventes y solutos sobre todo. El solvente generalmente va a ser el agua. Esto se los digo de forma general y les voy a mostrar simplemente un poco groseramente el resultado de este tipo de experimentos, sin mostrarles el experimento en sí. Entonces, aquí tenemos un resumen, esto es tomado del Bruce Alberts, donde tenemos aquí la bicapa lipídica y un esquema que muestra, clasifica las moléculas de acuerdo a su capacidad de atravesar la membrana. Entonces, todas las moléculas que sean pequeñas e hidrofóbicas van a poder pasar libremente a través de la membrana sin ningún problema, porque, a ver qué pasa, no tengo... Ah, qué bien, es una buena pregunta la que hace Danae, cómo se coloca. Yo tampoco, yo nunca lo hice, pero la cuestión es aplicar, seguramente, capaz que alguno de mis colegas sí lo sabe contestar, con una pipeta, con mucho cuidado, sobre ese agujerito, los lípidos que vienen de un solvente, y dejar que los fosfolípidos por sí solos, por sus interacciones hidrofóbicas, sean capaces de formar esa pequeñísima membrana. Seguro hay que hacer unos cuantos intentos antes de que funcione bien, hasta que eventualmente tenés tu membrana ahí. Pero no, la verdad nunca lo hice, así que no tengo la respuesta exacta de cómo se hace. Capaz que alguno, como les digo, de mis colegas sí tiene alguna vez lo intentó o sabe exactamente cuál es el método por el cual se aplica exactamente eso. Bien, volviendo a este tema. Moléculas que sean pequeñas o en general hidrofóbicas no van a tener problema en atravesar la membrana porque pueden atravesar la región hidrofóbica de la bicapa lipídica, que es la barrera principal, ¿no? Luego tenemos moléculas que pueden ser pequeñas y sin carga, pero que sean polares, es decir, que tengan una distribución dentro de la molécula de cargas que no sea homogénea, como es el caso clásico del agua. Ustedes saben que el agua es un dipolo, en cierto modo, a pesar de que no tiene carga neta. Lo mismo pasa con otras moléculas, urea y glicerol. Esas moléculas atraviesan la membrana libremente, pero no lo hacen tan bien como las moléculas que son hidrofóbicas. O sea, estas moléculas pueden atravesar una bicapa lipídica. El agua atravesaría la bicapa lipídica, lentamente. Por otra parte, tenemos otras moléculas que son polares.
y que son relativamente grandes, que ya tienen un tamaño que les dificulta el pasaje entre los fosfolípidos de membrana. Caso de la glucosa, azúcares como la sacarosa, otras moléculas, algunos aminoácidos, el ATP, son moléculas que entran dentro de esas categorías. Entonces hay moléculas que directamente no pasan muy lento. Como ven aquí hay una línea punteada, algunas pueden llegar a pasar, pero muy lentamente, con dificultad. Y finalmente tenemos otras moléculas o átomos, como los iones, por ejemplo. No importa lo pequeño que sea un ion, siempre va a tener problemas para atravesar la bicapa lipídica. Entonces, generalmente esas moléculas pequeñas que son iones, o moléculas grandes que son iones, ni hablar, no van a poder atravesar la bicapa lipídica. Y eso se estudió, bueno, se entendió un poco de esa manera inicialmente, y estamos hablando de la bicapa lipídica, no de membranas biológicas, es importante recordar. Entonces, aquí hay otro concepto importante. Si no atraviesan los iones la bicapa lipídica, y si alguno recuerda algo de física del liceo, por ejemplo, se acordarán que en realidad entonces para los iones la membrana funciona. Voy a tener que decir yo la palabra porque seguramente si a alguno le sale en este momento no me la va a poder decir y no la puedo escuchar. O la puede decir pero no la puedo escuchar. Es un dieléctrico, ¿verdad? O sea, funciona como un aislante eléctrico donde iones o electrones, bueno, en el caso de un dieléctrico electrónico, pero en este caso iones, no pueden atravesar y por lo tanto no se puede generar una corriente eléctrica. Tampoco pueden atravesar y tampoco pueden cambiar las concentraciones a ambos lados. Entonces, si nosotros tenemos lo que se llama un gradiente de concentración de iones entre ambos lados de la membrana, vamos a tener un gradiente que es de concentración química y un gradiente también que es eléctrico. ¿Sí? Vamos a tener un voltaje entre un lado y otro de la membrana, se genera un voltaje. Y eso es importante también en la fisiología celular. Las células tienen normalmente un diferencial de potencial de membrana entre un lado y el otro, que realmente es más negativo del lado intracelular. Y eso, después lo vamos a ver, le importa a la célula mantenerlo de forma activa. Y no es tan difícil dado que los iones de por sí no tienden a atravesar la bicapa. Por lo tanto, si tenemos más iones positivos del lado exterior que del interior, es fácil generar ese diferencial de potencial. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con un átomo o un ion que tiene carga negativa. En realidad, como el interior es negativo, se disminuye la presión, digamos, de que ese ion entre, porque lo que se llama el gradiente electroquímico, la conjunción del gradiente químico y eléctrico es menor que en el caso de un ion que tiene carga positiva, que va a estar intentando a toda costa entrar y con gran fuerza, ya que hay un gradiente tanto de potencial eléctrico como de concentración química. ¿Y por qué es que no atraviesan los iones? Se puede preguntar uno, si son moléculas son cosas tan pequeñas, algunos son átomos. Bueno, existe una cosa que ocurre en solución, y especialmente ocurre con el agua, que nuevamente recordemos es una molécula polar, y es que el agua va a tender a asociarse a los iones, de acuerdo a la carga que tengan, formando lo que llaman capas de solvatación. Entonces, esas capas van a rodear a los iones, no importa el tamaño que tengan, aunque sean enormes, o sea, pequeños, van a tener varias capas de agua rodeándolos, dependiendo de la intensidad de la carga y del tipo de carga. Cuando la carga es positiva, se va a asociar con el oxígeno hacia esa carga. Cuando la carga es negativa, va a ser con el hidrógeno hacia esa carga. Pero en todo caso, igual va a formar capas de solvatación. Y esas capas hacen que el ion en realidad se convierta en una cosa mucho más grande que lo que es de verdad. Por lo tanto, no puede atravesar la bicapa lipídica, no solo por una cuestión de que esté cargado y que no sea atraído por la región hidrofóbica, sino que además porque está lleno de agua, que lo hace mucho más grande de lo que sería normalmente. Otro concepto que es importante recordar y del cual nos vamos a hablar mucho más a lo largo del curso. Bueno, entonces, las bicapas lipídicas son una cosa, pero las membranas, sabemos, tienen proteínas, y algunas de esas proteínas, como se pueden imaginar, y muchos sabrán, pueden servir para facilitar el pasaje de otras moléculas a través de la membrana. Entonces las membranas biológicas tienen forma de facilitar o de directamente llevar cosas de un lado a otro de forma, digamos, entre comillas, voluntaria, utilizando energía, de lo cual vamos a hablar un poco ahora en el comienzo de la clase.
en el resto de la clase. Entonces, dijimos que hay muchas moléculas que pasan simplemente por difusión. De esas ya casi que nos podemos ir olvidando a partir de ahora, porque estas tienen que ver solamente con las que pueden pasar a través de la bicapa lipídica, y generalmente no va a haber transportadores proteicos especiales para esto. Otra forma simple en la cual las moléculas podrían atravesar una membrana es que exista una proteína transmembrana que tenga un orificio en el centro, ¿sí? Un canal, que permita el pasaje de esas moléculas. Entonces, a estas moléculas se llama canales, moléculas canal, proteínas canal, siempre son proteínas transmembrana, y vamos a hablar un poquito después de ellas. Suelen ser selectivas, dejan pasar ciertas cosas, pero permiten el pasaje de cosas. Otra forma en la que pueden pasar moléculas es que sean captadas en el exterior, por ejemplo, por una proteína transmembrana, que luego sufra un cambio conformacional y haga que, sin que sea a través de un canal, porque sufre un cambio conformacional, como si yo agarro este mouse que está acá, de este lado de la computadora, lo agarro y lo llevo al otro lado, ¿sí? No es un canal, sino que es que yo lo estoy llevando. Directamente estas proteínas llevan moléculas de un lado a otro, cambiando su forma, y la liberan del otro lado. ¿Vale? Eso es lo que llamamos un transportador. Y finalmente hay transportadores en general, no son canales, sino que son transportadores, que son capaces de consumir energía y utilizan esa energía externa para transportar moléculas. Y eso vamos a ver es importante, porque la diferencia entre un transportador activo y un transportador pasivo, como es este que está acá, es que el transportador activo es capaz de ahora generar un trabajo, generar diferencia de concentraciones de un lado y otro. Puede trabajar en contra del gradiente de concentración. Entonces ven que este cuadradito acá, que es una molécula, puede pasar hacia su lugar de mayor concentración si se utiliza energía y si se utiliza un transportador a los que llamamos habitualmente bomba. ¿Sí? Se les llama bombas, funcionan como una bomba de agua, una bomba de otra cosa que bombea algo, utilizando energía, bombeando las moléculas para el otro lado. De estas bombas vamos a ver de distintos tipos que utilizan distintos tipos de energía. La más clásica, obviamente, que ustedes conocerán y tendrán bien claro, son las bombas que utilizan ATP, ¿sí? Las bombas más clásicas. También hay bombas que utilizan otra cosa, son las que se llaman transportadores acoplados y que utilizan en realidad la energía, por ejemplo, existente en gradientes. Vamos a hablar de eso. Y otras que pueden usar, por ejemplo, otras fuentes de energía externas, como puede ser la luz. ¿Está bien? Y esto es importante, por ejemplo, en las plantas para la fotosíntesis, cosa que va a ser tema de otros teóricos. Entonces, tenemos la capacidad que las membranas tienen la capacidad de generar diferencias de composición a ambos lados de la membrana, y eso es utilizando todas estas herramientas que mencionamos hasta ahora. Vamos a ir a hablar un poquito en detalle de algunas de ellas. Entonces, para darles algún ejemplo nomás, y hablarles un poquito de canales, les muestro acá un ejemplo que es, por ejemplo, de un canal de sodio, es algo bastante común, existen canales de sodio en las células, que le llamo así además, canal de sodio. ¿Por qué? Porque es selectivo. Y este es un punto bien importante. La mayoría de los canales, de las proteínas canal, son bastante selectivas, algunas extremadamente selectivas, y dejan pasar solo una cosa. Por ejemplo, solamente iones sodio y nada más. Otras van a dejar pasar 2 tipos de iones, otras dejan pasar 3, otras dejan pasar iones y agua. Este canal en realidad, como se fijarán acá, si bien deja pasar sodio, también deja pasar agua, porque el agua, recuerden, está formando capas de solvatación alrededor del ion sodio, y lo que hace el canal, con su conformación particular, es permitir que ese ion sodio se libere de alguna de las capas de solvatación y entonces pueda pasar por el pequeño poro que tiene el canal. Y eso depende de ciertas moléculas, ciertas cadenas laterales que tienen aminoácidos que son de esta proteína, que es una proteína transmembrana, y que están mirando hacia el lado del canal. Bien. Ahora, estos canales podrían estar abiertos siempre o podrían ser regulados. Acá hay un estudiante que dice que no escucha. Bueno, puede ser algo personal de ella, debe ser algo puntual de su comunicación. Si alguien no escucha, bueno, no me está escuchando ahora de todos modos, le pueden decir a través del chat que busque qué problema tiene en su computadora o su teléfono o sus auriculares. Bien, seguimos con esto.
Como les decía, estos canales podrían estar abiertos siempre, cosa que en realidad es muy raro. Normalmente los canales, la mayoría de las proteínas canal son regulables y reguladas. Pueden estar en estado abierto o cerrado. Y cómo se abren o se cierran depende de muchas cosas distintas. Por ejemplo, algunos son sensibles a ligandos, a moléculas que vienen del exterior o del interior de la célula y se unen a ese canal. Y que, por ejemplo, pasa que cuando no están unidas al ligando, el canal está cerrado y cuando se unen al ligando, el canal se abre. Esto es porque la unión del ligando provoca un cambio conformacional, generalmente son rotaciones o cambios de ese tipo a nivel de la región transmembrana del canal, que permiten la apertura de ese canal. Imagínense como si fueran compuertas así que se abren porque se giran. Algo parecido puede pasar, por ejemplo, por una fosforilación. Las fosforilaciones en los aminoácidos de estas proteínas pueden provocar cambios conformacionales como una apertura de un canal. Otra cosa a la que pueden ser sensibles algunos canales es a cambios en el potencial de membrana. Como les dije, hay un potencial de membrana que normalmente es negativo hacia el lado intracelular, en el caso de la membrana plasmática, y que si ese potencial se cambia, eso puede provocar que se abra un canal. Existen canales dependientes de voltaje. De hecho, hay canales de sodio que son dependientes del voltaje, que son súper importantes en la transmisión de impulsos eléctricos y de los cuales hablaremos más hacia el final del curso. Y otra forma que se ha ido descubriendo más recientemente es que también existe la posibilidad de que fuerzas sometidas a las que se somete la célula, o la célula está a veces sometida a fuerzas, por ejemplo, en un epitelio donde todas las células están unidas una a la otra, suele haber tensión, y dependiendo del grado de esa tensión, puede haber canales que se abren o se cierran. También funciona como una forma en algunos de los órganos sensoriales, por ejemplo, que perciben vibraciones, por ejemplo, por no ir muy lejos, el del oído, donde hay canales que están acoplados al citoesqueleto, del lado intracelular, citoesqueleto del cual todavía no hablamos, pero ya vamos a hablar, y que ante ciertas fuerzas pueden abrirse. O sea que hay distintas formas en las cuales los canales se pueden regular, pero el mensaje importante es que siempre son regulados, o casi siempre, y hay que, si uno no sabe, está bueno buscar cuál es la forma en la que se regula cada canal. Bien. Por otra parte, aparte de los canales, otra forma en la cual se pueden transportar las moléculas, ya vimos que de forma pasiva, en algunos casos, o activa, es a través de transportadores, ¿no? Entonces, hay transportadores que median simplemente el transporte de una molécula en un sentido, ¿no? Y a eso le llamamos uniport, como forma abreviada, digamos. Cuando estas proteínas son capaces de transportar dos moléculas, por ejemplo, a la vez, al menos, se habla de un transporte acoplado, y ese puede ser o no acoplado a alguna fuente energética como un gradiente, y puede haber de dos maneras, puede ocurrir de dos maneras. O hay toma de las moléculas de uno de los lados de la membrana y liberación del otro, y eso se llama simporte, es decir, pasan las dos moléculas hacia el mismo lado. O puede pasar que las moléculas estén en lados opuestos de la membrana y se crucen, en cierto modo, a través de esa proteína cuando ocurre el transporte, y entonces hablamos de un antiport o antiporte, ¿sí? Como formas distintas de transporte. Entonces estas son las formas en las que funcionan. Como les decía antes, estos no son canales, sino que son realmente proteínas que sufren cambios conformacionales. ¿Qué cambios conformacionales? Eso no nos da el tiempo de hablarlo ahora, me gustaría tener algún ejemplo, no lo tengo, pero pueden ser muy diversos, pero tienen que ver con, de alguna forma, que esa molécula pueda ser movida a través de la membrana, que en realidad hay que recordar que es muy delgada comparado con el tamaño que puede tener una proteína. Si el tamaño, el espesor de una bicapa lipídica ronda los 5 nanómetros, lo cual es una distancia que no es enorme para una proteína. Bien, dijimos que parte de este transporte acoplado puede ser depender de energía, pero no de energía que proviene del ATP directamente, sino que pueden también algunos de estos transportadores utilizar la energía que está almacenada en un gradiente. Es decir, en un gradiente de concentración o en un gradiente electroquímico, claramente hay una energía almacenada. Son iones que están tratando de pasar de un lado a otro, están tratando de generar ese movimiento, y ese movimiento potencial eso es energía que puede utilizarse. Entonces, aquí les pongo un ejemplo bien conocido y el cual vamos a ilustrar un poquito más con un ejemplo celular de un transportador acoplado, que es un transportador de tipo simporte, que transporta
sodio y glucosa al mismo tiempo, desde el lado extracelular hacia el lado intracelular, ¿sí? La glucosa estaría, en este caso, con mayor concentración intracelularmente que extracelularmente, ¿sí? Por lo tanto, para moverse en ese sentido, tiene que haber un gasto de energía, ¿sí? Estamos generando un trabajo cuando estamos transportando glucosa hacia el interior de una célula que tiene más glucosa adentro que afuera. Afuera, sin embargo, hay cargas positivas y hay una gran concentración de iones sodio. Hay mucho más sodio del lado extracelular que del lado intracelular. Entonces, esa es una energía electroquímica que está almacenada y que puede ser utilizada por este transportador para ayudar a transportar la glucosa. Entonces, ¿qué hace este transportador? En una conformación determinada es capaz de unir iones sodio del lado extracelular a la vez que une moléculas de glucosa. Y ahora, esa propia energía del gradiente electroquímico de sodio facilita que se libere el sodio del otro lado, pero también la glucosa. Por lo tanto, está generando ese trabajo de transportar glucosa de un lado al otro, generando un gradiente de glucosa, deshaciendo el gradiente electroquímico de sodio. Entonces utiliza esa energía directamente. Este tipo de transportadores son muy utilizados, muchas veces acoplados a sodio, sobre todo en el caso de la membrana plasmática, y en el caso de algunos organelos intracelulares también acoplado a protones, a hidrogeniones, ¿sí? Y eso es algo que también lo van a ver en algunas otras clases. Lo mismo, bueno, pasa en algunos otros organismos como las levaduras, por ejemplo, bacterias también, hay transportadores acoplados a protones. Bien, y finalmente el otro tipo de transportador que tenemos son los que utilizan, por ejemplo, ATP para transportar moléculas de un lado a otro, como son las bombas de distintos tipos que existen en las células. Entonces aquí justamente hay un esquema que muestra los principales tipos de bombas, 4 de ellas, que son las que llamamos bombas de tipo P, aquí del lado izquierdo, los transportadores ABC, que también son bombas, y las bombas de tipo B y de tipo F, que vamos a ver son parecidas. No vamos a hablar mucho en detalle de estas, porque muchas de ellas las van a ver en detalle en otras clases. Vamos a ver algún ejemplo luego de un tipo de bomba de tipo P, que suelen ser en la mayoría de los casos suelen ser bombas de iones, como de sodio, de potasio, de calcio, y vamos a hablar de una en particular que es la bomba de sodio y potasio, es una bomba que transporta al mismo tiempo sodio y potasio consumiendo ATP. Otras bombas como los transportadores ABC suelen usarse para transportar a veces moléculas pequeñas. Hay ciertas moléculas que tienen que ser transportadas de un lado a otro de la membrana porque no atraviesan libremente y las células necesitan ingresarlas y no se acopla a un gradiente electroquímico, entonces se utiliza ATP para transportarlas y los transportadores ABC, que se llaman así por ATP Binding Cassette, un poco por su estructura, que transportan moléculas pequeñas, azúcares, etcétera, aminoácidos. Bueno, y finalmente tenemos estas otras bombas que son muy especiales, muy particulares. Van a ver ejemplos de ellas cuando vean los organelos conversores de energía, como mitocondrias y cloroplastos, donde son bombas de protones, esencialmente. Son bombas de hidrógeno que son capaces de pasar protones de un lado a otro de la membrana. Los gradientes de protones suelen ser bastante importantes, por lo tanto son bombas que requieren de mucho gasto energético. Y bueno, una bomba normal como esta, la bomba de protones que aparece aquí, consume ATP para transportar protones al otro lado. Otras, en realidad, o incluso variantes de estas, a veces son reversibles y lo que pueden hacer es utilizar un gradiente de concentración de hidrogeniones, gastar ese gradiente, la energía de ese gradiente, para sintetizar ATP. Son el mismo tipo de molécula, pero en realidad que funciona en un sentido o en el otro. De eso se va a hablar más adelante, son súper interesantes como moléculas, son moléculas enormes, grandes complejos proteicos, que vale la pena estudiarlos más en detalle. Pero más adelante en el curso, en unas pocas clases, las van a poder estar discutiendo. Bueno, acá venía una pregunta que me importa muchísimo, es algo que realmente me interesaría mucho tener una encuesta pequeña nada más para saber de dónde vienen, pero es imposible, no lo podemos hacer vía el chat, obviamente, porque sería muy ruidoso y no voy a estar contando las respuestas de cada uno.
y no tengo bien esos datos, pero bueno, en algún momento, si nos conectamos por Big Blue Button y funciona, haré esta encuesta, que la iba a hacer ahora, pensando que ahora tal vez es cuando está todo el mundo conectado. Que dicho sea de paso, voy a pegar una bichada a ver cuánta gente está conectada antes de pasar a ver el ejemplo que estamos viendo ahora. Tenemos 72, bien, bastante menos que el otro día. Espero que todos estén pudiendo ver todo bien. Bien. Podría poner una encuesta en el EVA, es cierto. Tengo que ver algún modo de hacer la encuesta en el EVA. Gracias, Matilda. Bien, entonces volvemos a la... No, no era esta, tengo que pasar la presentación. ¿Salí de la presentación? No, no salí de la presentación. Espero que estén viendo la presentación ahí, si no, agradezco que por el WhatsApp me avisen los colegas. Entonces, vamos a ver un ejemplo particular con un tipo de célula especial, que son las células de intestino, las células absortivas, los enterocitos, que son las células que se encargan de absorber nutrientes. Ahora sí, son mis perros los que están molestando. Permiso. Bueno, tiene su rato de juego que no lo van a poder evitar. Bien, tratemos de no distraernos. Entonces, estas células se encuentran bordeando el intestino, formando lo que se llama el epitelio intestinal, y rodeando estas vellosidades que les estoy mostrando acá, que son pliegues de la mucosa intestinal, donde hay otros tipos de células, no solo los enterocitos o solo las células absortivas. Estas células son células epiteliales, o sea que son células muy polarizadas, tienen un borde apical muy especializado que también está plegado, formando microvellosidades que aumentan también mucho más la superficie de absorción, y tienen un lado basal, ¿sí? Un lado basolateral y un lado basal donde están en contacto con un tejido conjuntivo donde hay vasos sanguíneos. Esos vasos, esos capilares, son los que van a tomar los nutrientes que son absorbidos por ese epitelio. Bueno, ahora la cuestión es cómo hace este epitelio para transportar nutrientes de un lado al otro. Y les voy a mostrar un ejemplo puntual, que es el ejemplo del el transporte de glucosa, digamos, que implica varias moléculas y varias cosas. Bueno, recién les hablé del transporte de tipo sin porte de glucosa a nivel, que ocurre en este caso a nivel de la membrana apical de estos enterocitos, estas células absortivas del intestino, donde ese mismo transportador que les mencioné es capaz de tomar glucosa del lado extracelular, donde hay una baja concentración de glucosa, como se muestra aquí, y llevarlo hacia el lado intracelular, donde la concentración de glucosa es mucho más alta. Y eso lo hace a favor de un gradiente de sodio, ¿no? Utilizando ese gradiente electroquímico de sodio. Por otra parte, existe en el lado basal de estas células ahora un transportador pasivo. Es un transportador que solo transporta glucosa, no es un canal, es un transportador, como los que vimos antes, que sufre un cambio conformacional, pero que como ahora hay un gradiente de alta glucosa adentro de la célula y baja glucosa afuera, lo transporta libremente. El hecho de que tengamos esta bomba, digamos, sin porte activo del lado apical y solamente del lado basal este otro transportador pasivo de glucosa, hace que haya un flujo neto de glucosa desde el lado externo del epitelio hacia el lado o sea, el lado apical, digamos, el lado de la luz del intestino, hacia los vasos sanguíneos que están del lado basal. Entonces, simplemente es un pasaje muy rápido y muy sencillo de la glucosa. Ahora, y esto, bueno, se hace a través de un transportador de tipo sin porte en el lado apical y un transportador de tipo uniporte del lado basal. Este es activo, acoplado a gradiente electroquímico de sodio, y este es pasivo, que simplemente, si hay un gradiente, lo deja pasar, para donde sea. Si hubiera más glucosa del lado extracelular, dejaría entrar más glucosa de la que deja salir. Por eso es importante que esta no esté aquí, sino aquí. Ahora ustedes podrán tener una pregunta, o no, pero hay una pregunta obvia. Si estamos haciendo entrar sodio constantemente, estamos desbalanceando el gradiente de sodio, claramente. Nosotros no queremos meter sodio al interior del cuerpo demasiado, no queremos tampoco que estas células se llenen de sodio, por lo tanto, ¿cómo hacemos para mantener este balance? Claramente no alcanza con esto. Esto es muy lindo para transportar la glucosa, pero ¿qué pasa ahora con el sodio? Tenemos que resolverlo. Y bueno, para eso vamos a utilizar otro mecanismo, y acá está justamente la pregunta sobre el gradiente de sodio.
Y ese otro mecanismo ahora sí es una bomba de tipo P, una bomba que utiliza ATP para transportar sodio desde el lado intracelular hacia el lado extracelular. En este caso la bomba también está del lado basolateral, por lo tanto sí va a pasar sodio hacia el interior del organismo en este caso, o sea que es la forma en la que el organismo, una de las formas importantes en la que se obtiene el sodio, y que lo que hace es entrar potasio, ambos a favor de un gradiente de concentración. Existe, perdón, sodio a favor de, no estoy diciendo mal, absolutamente todo. El potasio entra a favor de su gradiente eléctrico, más que nada, y el sodio, en este caso, obviamente está teniendo que ser bombeado muy potentemente, ya que el gradiente electroquímico está en contra de él. Y entonces eso requiere una gran cantidad de energía. El potasio se acumula más del lado intracelular que del lado extracelular, hay un gradiente electroquímico también, en cierto modo, aunque no eléctrico, sino químico. Y eso es mediado por esta bomba que utiliza ATP, gasta ATP para bombear al mismo tiempo sodio y potasio. Esta bomba es súper importante, vamos a hablar un poquito más de ella. Está en todas las células, no solo aquí, pero en estas células está ubicada en este lugar y al estar ayudando a generar este gradiente de sodio entre un lado y otro de la membrana, está ayudando al transporte de glucosa indirectamente. O sea, como ven, hay toda una serie de eventos que tienen que darse para que se pueda transportar esa glucosa. Bien, les quería hablar un poquito más de la sodio-potasio TPasa. Como les decía, es una bomba de tipo P que utiliza ATP. Lo que hace el tipo P se llama porque se autofosforila, o sea, sufre una fosforilación en ese intercambio. Toma el fósforo, el fosfato inorgánico del ATP y lo acopla a sí mismo a uno de sus aminoácidos y eso permite que libere ATP y sufre ciclos, luego se desfosforila y sufre ciclos continuos entonces de tomar ATP, liberar ADP y también liberar fosfato, por supuesto. Entonces lo que tenemos aquí es los gradientes. El gradiente de sodio, de concentración de sodio, es más alto del lado exterior que del lado interior. De potasio es al revés, más alto del lado interno que el externo. Falta aquí el gradiente eléctrico, pero recuerden que hay cargas positivas, digamos, de este lado y negativas de este lado, desde el punto de vista neto, hay un voltaje, por lo tanto, el potasio naturalmente tiende a salir, tiende a estar adentro o tiende a no salir por su gradiente eléctrico, solamente por su gradiente químico. Y el sodio, por otro lado, sí sufre un gradiente electroquímico muy importante porque tiende a equilibrar cargas de ambos lados porque está más negativo el lado intracelular. Por lo tanto, esta bomba lo que hace su trabajo es bombear activamente 3 átomos de sodio hacia afuera por cada 3 átomos de potasio que puede bombear hacia adentro. Aquí ven algo marcado que es el sitio de unión de la guabaína, que es un inhibidor específico de esta bomba y que ha servido para estudiarla mucho. Entonces, como yo les decía antes, está en las membranas de todas las células y consume muchísima energía. Tanta energía consume que es normal que una célula animal cualquiera, en su funcionamiento normal, en su fisiología normal, hasta 1/3 de su energía se gaste en el mantenimiento, en el funcionamiento de esta bomba. Para que tengan una idea de lo importante que es mantener el gradiente electroquímico de sodio y de potasio a través de las membranas, para no solo la función que les acabo de mencionar, que es la de la glucosa, sino un montón de funciones más. Y ni hablar en las células nerviosas, de las cuales vamos a hablar, como les digo, más adelante en el curso, donde además utilizan esa energía para comunicarse. Entonces, esta bomba es bien central en la fisiología celular. ¿Cómo funciona más desde el punto de vista mecanístico? ¿Cómo funciona la proteína? Bueno, aquí estamos viendo el lado extracelular, lo estamos viendo hacia abajo, está al revés que en el dibujo anterior, y el lado intracelular lo estamos viendo hacia adentro, hacia arriba, perdón. Arriba es intracelular, afuera extracelular. Entonces el lado extracelular tiene esta forma así como de un embudo grande, normalmente en reposo, que es capaz de captar sodio, esa es la conformación E1 de la bomba, y se une hasta a 3 átomos de sodio. Cuando eso ocurre, no, estoy diciendo todo al revés, ¿verdad, gente? Sí, menos mal que yo me doy cuenta solo. Bien, lo que hace es bombear el sodio desde el lado intracelular hacia extracelular. Borremos todo lo que dije. Es el problema de las clases en directo. Si hubiera grabado, no tenía ese problema. El lado intracelular está hacia abajo, el lado extracelular está hacia arriba. La bomba bombea sodio desde el lado intracelular hacia el extracelular. Vamos bien.
toma el sodio del lado intracelular con muy alta afinidad. El sodio normalmente no está en muy alta concentración del lado intracelular, por lo tanto tiene que tener muy alta afinidad. Y cuando eso ocurre, la bomba es fosforilada, autofosforilada, utilizando una molécula de ATP. La fosforilación en las proteínas van a ver siempre implica un consumo de ATP. Y eso provoca un cambio conformacional. Ese cambio conformacional hace que ahora se abra hacia el otro lado la bomba y libere el sodio. ¿Sí? Cambia su afinidad por el sodio, lo libera rápidamente hacia el medio extracelular. Al mismo tiempo se abren nuevos sitios de unión. Y esto es una conformación nueva que se llama conformación E2. Esta conformación ahora tiene muy baja afinidad por el sodio, que está muy alta concentración afuera, y muy alta afinidad por el potasio, que normalmente está en baja concentración afuera. Entonces va a pegar los pocos átomos de potasio que estén por fuera, los va a unir fuertemente y cuando se desfosforila, que es el siguiente paso en la reacción, va a cambiar de conformación de vuelta, volviendo a tener un embudo hacia adentro, y ahora cambiando la afinidad por el potasio y liberando el potasio en el medio intracelular. Esto siempre ocurre en contra de los gradientes de sodio y de potasio, por lo tanto realmente es muy importante estos cambios de afinidad que sufre la proteína en estos cambios conformacionales. No solo el cambio en que libera cosas por un lado para el otro, sino también los cambios de afinidad por estos átomos, ¿no? Y por supuesto todo eso es mediado en gran medida por la fosforilación que sufre la proteína. ¿Sí? Y ahí es donde está el gasto de ATP, esencialmente en esa fosforilación que cada molécula de ATP gastada convertida en ADP, va a permitir que se transporten entonces 3 moléculas de sodio hacia el exterior y 2 moléculas de potasio hacia el interior. Espero no haberlos mareado con mi pequeña confusión de hace un ratito. Parece que hay una pregunta. No, la desfosforilación no consume ATP, alguien pregunta, no consume ATP ni produce ATP tampoco a priori, simplemente ocurre que hay fosfatasas, o en este caso la propia proteína, cataliza su desfosforilación, liberando ese fosfato al medio. Ese fosfato podrá ser tomado después por ATP sintetasas para producir ATP, pero no se produce ni se gasta más aquí que en la fosforilación. Ese es el punto de gasto de ATP. Bien. Y acá les iba a hacer otra pregunta, que bueno, sí, podría hacerlo por EVA, pero sería muy aburrido de estar saltando del EVA, del EVA a acá. Entonces simplemente la voy a discutir yo mismo. Y la pregunta es cómo atraviesan las moléculas de agua las membranas. Entonces acá era como una especie de evaluación también, a ver si habían estado atentos a la clase, o como yo no los veo, habían aprovechado a dormir una siestita. Entonces la primera opción es que no pasa. La segunda es que pasa a través de la bicapa lipídica. La tercera es que hay proteínas canal específicas. Y la cuarta es que hay un transporte activo de agua. El transporte activo quiere decir una bomba de agua a través de la membrana. Supongo que, por lo menos si estuvieron atentos, tienen una de esas respuestas claras, que es la B. O sea, pasar pasa, es capaz de atravesar la bicapa lipídica, el agua atraviesa la bicapa lipídica, pero con no muy alta eficiencia. Recuerdan que las moléculas que son polares, por más que sean pequeñas, les cuesta poco pasar. Y se ha encontrado bueno, de hecho se ha encontrado, desde que se supo que las membranas eran bicapas lipídicas, se calculó que la cantidad de agua que pasa a través de algunas membranas es muchísimo mayor que la que se esperaría de su difusión simple a través de la bicapa. O sea que parecería haber algo que ayuda al pasaje de agua. Entonces, por mucho tiempo se postuló que existían canales de agua, pero costó mucho encontrarlos. Pero la respuesta es que sí, ya lo vamos a ver, existen proteínas canal específicas también para el agua. Y eso voy a hablar un poquito ahora. Y esto, como ven, es un hallazgo tan reciente como para recibir un premio Nobel en química en el 2003. Peter Agre, vamos a decirle para que sea más fácil, recibió ese premio en el año 2003 por sus hallazgos que fueron inicialmente, ahora vamos a ver, fines de los años 80. Estuvimos, desde que sabemos que hay bicapas lipídicas hasta que supimos eso, pasaron como 70 años casi, 60 años por lo menos. Así que costó bastante entender que había poros de agua reales en las células y que son proteínas canal. Y esas proteínas canal tienen esta forma que ven acá, son canales como otros, tienen varias alfa-hélices y tienen un hueco en el centro, lo estamos viendo aquí de costado, esto sería el plano de la bicapa lipídica.
y ahora la estamos viendo de arriba, como si la viéramos desde acá, del lado extracelular, supónganse, y ven cómo estos canales en realidad forman tetrámeros normalmente, y el poro está aquí en el medio, donde está el asterisco. Cada uno de esos puntitos es un poro, o sea que cada complejo de acuaporina tiene 4 canales para el pasaje de agua. ¿Vale? Entonces el agua sí tiene sus canales, y esto fue descubierto, como dice ahí, un poco por casualidad. No estaban en principio buscando esto, estaban estudiando las proteínas de los eritrocitos mediante Western blots, como ven por acá, y apareció una banda llamativa cuando hacían tinciones de plata, que es esta que está acá. Esa banda que está ahí, que luego, bueno, pudieron hacer un anticuerpo y la pueden detectar específicamente con el anticuerpo, como ven acá, por un inmunoblot, que se llama un Western blot. Y encontraron una proteína nueva a la que llamaron, no sé si está acá el nombre, CHIP28, porque bueno, pesaba 28 kilodaltons. En principio no sabían mucho lo que hacía, pero algo les llamó la atención, y es que cuando obtuvieron el anticuerpo y fueron a buscar dónde más estaba esa proteína, también estaba en el riñón. Y el riñón es un lugar bastante clave. Los eritrocitos son particulares desde el punto de vista del transporte de agua, eso lo van a ver en el práctico, pero el riñón es bien especial. El riñón se dedica justamente al transporte de agua y de solutos de forma selectiva, y sobre todo es importante que maneje el transporte de agua de tal manera de que no ocurra deshidratación. Hace pasar muchísima agua, esta es otra vez, pero elimina solo una pequeña parte. Entonces para eso tiene que manejar muy bien el agua. Entonces realmente ahí es un lugar donde podría haber canales de agua. Entonces lo que hicieron después, y esto fue 4 años después, publicado 4 años después que el hallazgo es original, se les ocurrió, ¿qué tal si para probar a ver si esto es un canal de agua, y lo estudiamos, para estudiarlo mejor además, lo inyectamos en un sistema diferente, un sistema que no tenga estos canales de agua? Se sabía que los ovocitos de esta rana, que es la rana Xenopus, tal vez la hayan oído mencionar, es un modelo de estudio muy utilizado en biología del desarrollo, pero también las células que son sus ovocitos se estudian mucho porque son células enormes que tienen 1 milímetro de diámetro. Entonces, todo esto es una célula única que tiene una única membrana. Entonces hay un montón de estudios de fisiología celular que se pueden hacer en estos ovocitos, y los vamos a mencionar muchísimas veces a lo largo del curso porque en esta época, especialmente hacia los años 80, 90, se utilizaban muchísimo para estudiar fisiología celular. Y muchas cosas se descubrieron por esa época. Entonces aquí tenemos ovocitos que están en una solución fisiológica. Los ovocitos normalmente se sabe que son muy resistentes a los cambios osmóticos. Entonces piensen que el ovocito es una célula de un vertebrado que tiene una cierta osmolaridad en su interior y que tiene que subsistir en un medio que no es otra cosa que agua. Los huevos de los anfibios son puestos en agua, por lo tanto tiene que de alguna forma ser capaz de resistir esa presión osmótica que va a estar recibiendo. Y una de las formas que tiene este ovocito es que son bastante impermeables al agua, ¿no? Son bastante resistentes al pasaje de agua. Entonces lo que hicieron fue inyectar un ARN mensajero que codifica para esta proteína, CHIP28, la inyectaron en estos ovocitos, el ARN. El ovocito tiene toda la maquinaria de síntesis proteica, tiene ribosomas, por lo tanto puede traducir esa proteína, ese ARN a una proteína. Y si la proteína tiene la función que ellos sospechaban, que es la de canal de agua, tal vez entonces puedan medir las propiedades de ese canal de agua, ahora en una membrana que antes no tenía y ahora tiene solamente la proteína que les interesaba. Y acá les voy a mostrar el resultado del experimento más bruto que se puede hacer, que es estos ovocitos, que están uno sin inyectar y el otro inyectado con este ARN, están ahora en una solución buffer, una solución que es fisiológica y por lo tanto no es agresiva desde el punto de vista osmótica. ¿Qué pasa si los pasamos a agua? Y esto es lo que pasa. El ovocito normal, control, tranquilo, no le pasa nada. El otro sufre una lisis. ¿Una lisis por qué? Porque empieza a ingresar agua tan violentamente que se termina rompiendo la membrana, aumenta el volumen a un punto en que ya no resiste más, y se rompe. Y eso se debe a que ahora la membrana es permeable al agua, solamente por haberle agregado esta proteína, CHIP28, en forma de ARN, o sea que la célula se encargó de hacer la síntesis y todo. Entonces esto fue publicado en el año 92, el primer autor estaba muy contento cuando hizo el hallazgo, ahí tenemos la foto de su gran expresión de alegría. Cualquiera estaría contento con un experimento como estos y con un hallazgo como este.
porque fue realmente demostrar y encontrar que existen canales de agua. A este canal se le llamó Aquaporina 1. Fue la primera acuaporina, esto se abrevia como AQP1 habitualmente, así que la van a ver con ese nombre por ahí. Les voy a... Tienen un link a uno de los artículos de Eger que vamos a discutir enseguida. Acá les voy a comentar antes un poquito sobre cómo funcionan estos canales de agua. Son canales selectivos de agua, lo cual, se imaginarán, es un desafío. No pueden dejar pasar iones, por ejemplo. Entonces dejan pasar solamente agua. Y el agua pasa, es un canal de 2.8 angstrom, o sea que 0,28 nanómetros, realmente es un diámetro muy pequeño, y eso permite apenas pasar las moléculas de agua de a una, e implica cierta interacción con aminoácidos de las proteínas que forman los canales. O sea que eso realmente permite el pasaje de agua y no de otras cosas. Los iones, uno se imagina, podrían pasar por este tamaño. ¿Por qué razones que no pasan los iones? Y ahora la pregunta tiene que ver con que recuerden algo de lo que les mencioné anteriormente. Me encantaría estarlos escuchando, no los puedo escuchar, pero esta sería la razón por la cual no ingresan los iones, la razón principal. Los iones están solvatados, tienen capas de solvatación alrededor, por lo tanto tienen un diámetro muchísimo mayor que 2.8 angstrom, debido a que están unidos a muchas moléculas de agua. El agua se tiene que soltar para poder pasar por ahí, y los iones están unidos tan fuertemente que la fuerza que se genera aquí no es suficiente para liberarlos, por lo tanto no pueden atravesar los canales de las acuaporinas. Esa sería la explicación, por lo menos principal. Bueno, las acuaporinas, y esto sí es acá está, les voy a dejar el link ahí, después lo tienen en el PDF, para este artículo, que es una revisión del 2006 de Peter Eger, que cuenta un poco la historia de las acuaporinas y lo que se sabía hasta ese momento, hasta 2006, que ya era bastante. Y entre otras cosas, por ejemplo, lo que se fue descubriendo, cuando se fueron descubriendo más acuaporinas, yo les mencioné la acuaporina 1 que está por acá, por ejemplo, presente, que fue la primera que ellos encontraron, en el chip 28, y luego se fueron descubriendo otras. Y al descubrir otras también se fue descubriendo que las acuaporinas se distribuían de forma diferencial en distintos tipos de células y distintos tipos de tejidos. Y eso es algo bastante interesante, porque eso le permite a las células y a los tejidos tener formas diferenciales de regular el transporte de agua o el pasaje de agua. Entonces, por ejemplo, aquí ven un epitelio respiratorio, los epitelios respiratorios están bastante de moda estos días, donde vemos como una célula ciliada tiene acuaporina 4, estas otras células que se llaman células basales tienen acuaporina 3, y estas otras células que están en el tejido conjuntivo que está por debajo tienen acuaporina 1, inclusive los vasos sanguíneos, el endotelio vascular. Estas otras células que son los neumocitos, las células de los alvéolos pulmonares, donde ocurre el intercambio gaseoso, tienen otra, acuaporina 5, por ejemplo. Y por ejemplo, si vamos a una glándula salival, pasa algo mucho más interesante, y es que una misma célula puede tener 3 acuaporinas distintas y que están distribuidas en distintas regiones de la célula. Es una célula epitelial que transporta moléculas, hace una secreción hacia un medio apical, en este caso de las moléculas que van a componer la saliva, y ese transporte especial, diferencial, puede depender de un transporte particular de agua por el lado basal o por el lado apical. ¿Está bien? Entonces, esa distribución diferencial que se ve aquí con el reconocimiento con anticuerpos, o sea, que son anticuerpos para el epitelio respiratorio, AQP1, AQP4, AQP3, se ven los distintos tipos celulares que se ven acá, puede servir para justamente un transporte diferencial dentro de un organismo multicelular y dentro de una célula que está polarizada. Entonces realmente los poros de agua que son regulables por la célula, esto es un punto importante, son sumamente importantes para regular la fisiología celular también. Upa, me apuré mucho. Bien, bueno, acá no sé si me apuré mucho en realidad, porque de todos modos voy a salir un poquito para ver nada más el chat antes de pasar al último capítulo, que es muy breve. No sé, estoy abriendo acá, listo. No, ahí está. A ver, nada más si hay algún comentario. ¿En qué se diferencian las acuaporinas? Bien, buena pregunta. Claramente va a haber algunas diferencias de secuencia, algunas diferencias estructurales, y eso puede generar diferencias tanto a nivel de cómo se pueden regular, como a nivel de
de la capacidad que tengan de transportar agua. Entonces, eso puede generar diferencias en distintos casos. No tengo acá nada, ni tengo mucho detalle de cuáles son esas diferencias exactamente, ni cómo ocurre esa regulación. Lo podemos tener como para una discusión posterior. Podemos mantener esa pregunta como para el foro, en todo caso, que es una pregunta bien interesante. Bien, vamos a seguir adelante entonces. Por las dudas si hubo algún comentario más antes de seguir. Ahí estoy perdido. Ahí. Tengo demasiadas ventanas abiertas. Siempre tengo muchas ventanas abiertas. Hay alguien que quiera entrar. Bien. No, ya estaba ahí. Bueno, seguimos con la presentación. Les voy a mostrar esta imagen que, claro, tampoco puedo escuchar qué es lo que dicen respecto a lo que puede ser, pero es muy probable que en estos tiempos que corren, son imágenes que están muy presentes en los medios últimamente, este tipo de imágenes. Podría ser un helado con toppings, pero lamentablemente no es algo bastante más desagradable. Lo que estamos viendo es a mucho aumento, visto por microscopía electrónica de transmisión, de barrido, perdón, microscopía electrónica de barrido, pseudo coloreada. Recuerden que la microscopía electrónica no tiene colores, los electrones no tienen colores, no hay colores reales. Los colores acá fueron agregados artificialmente a mano para colorear dos cosas que se ven en esa imagen. Una, en azul, es la membrana de una célula que está sufriendo un proceso que se conoce como apoptosis, una muerte celular programada. Eso lo sabemos o nos damos cuenta porque la célula presenta estos globitos en la superficie, esto se le conoce como blebbing o blebs, se le llama a estos globitos, que son deformaciones de la membrana que tienen que ver con una interacción particular entre membrana y citoesqueleto que hace que la célula empiece a fragmentarse, de hecho, en pedacitos, que es algo típico de ese tipo de muerte celular, como la apoptosis. Y en amarillo aparece otra cosa, que ya se habrán dado cuenta lo que es el nuevo SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, asociado a la célula en toda su superficie, ¿no? Entonces aquí era para aprovechar que estamos hablando de la membrana y aprovechar de, sí, otra función de la membrana, que es la de funcionar como barrera, no solamente para cuestiones fisiológicas normales, para iones, para nutrientes, para comunicación entre células, sino también como primera barrera de la célula, como barrera principal de la célula al ingreso de ciertos patógenos intracelulares, como claramente son los virus. Entonces los virus, para poder afectar, infectar una célula, tienen que sí o sí enfrentarse a la membrana y tienen que encontrar un medio para atravesar esa membrana, o por lo menos para que su material genético atraviese esa membrana, que es lo que hacen algunos virus. Entonces, aprovechando la ocasión y aprovechando estas circunstancias especiales, estos momentos particulares que estamos viviendo, y seguramente porque todos tenemos interés en saber más, en entender más sobre este virus, el cual se sabe poco porque es súper nuevo, pero seguramente les va a interesar a ustedes, también como investigadores del futuro, meterse un poco a entender estas cosas. Así que va a ser un pequeño, última parte de la clase dedicada un poquito al coronavirus en general. Entonces, en primer lugar, bueno, disculpen, una pausita. Listo, se fueron. Se fueron a ladrar a otro lado. Entonces, como iba diciendo, acá lo que nos importa es cómo estos virus u otros son capaces de enfrentarse a la célula, unirse de alguna forma o reconocer la membrana de la célula y eventualmente entrar o meter su material genético. Entonces sabemos que los virus de este tipo, los coronavirus, son virus que tienen una membrana, están rodeados por una membrana biológica. ¿Sí? Una membrana biológica igual, como por lo menos muy parecida a las que hemos mencionado, con fosfolípidos, con proteínas integrales de esa membrana, una proteína transmembrana especial que es la proteína se llama S, spike o espiga en inglés, que es la que le da ese aspecto de corona tan especial que tiene. Y es esa misma proteína la que es capaz de reconocer algo en la superficie de las membranas de las células a las que va a invadir, y que es lo que llamamos el receptor del virus. Ese receptor del virus no es que las células
fabrican receptores para virus. Claramente son proteínas que son proteínas propias de la membrana que tienen otra función. Por ejemplo, este virus que afortunadamente no se expandió demasiado, que surgió hace unos años, que es el MERS-CoV, ingresa a través de esta proteína que se llama DPP4, que es una proteína que tiene otras funciones, tiene funciones de señalización. Los virus de tipo SARS, como el SARS-CoV-1, que fue el que provocó el SARS original y el actual, el CoV-2, el nuevo coronavirus, que es el que está provocando la nueva infección, el COVID-19, estos dos son capaces de reconocer otra molécula que es esta ACE2, tal vez lo hayan oído mencionar como receptor del virus, que no es otra cosa que una enzima, una proteína asociada a otra proteína transmembrana, que es una enzima, una convertidora de angiotensina. ¿Sí? O sea, tiene que ver con la regulación de aspectos que tienen que ver con el transporte justamente a través de las membranas y con la recepción de esta molécula, de esta hormona que es la angiotensina. Entonces, ese receptor es una proteína de la membrana normal que es reconocida por el virus. Una vez que el virus se une a la membrana, de alguna forma logra ingresar, induciendo una especie de endocitosis, y luego, fusionando su membrana, su propia membrana plasmática, su propia membrana, viral, con esa membrana que ingresó, que era un pedazo de la membrana plasmática que ingresó como la vesícula de endocitosis, y ahí entonces liberando el ARN en el interior celular. O sea, una estrategia, si se quiere, muy avanzada, ¿no? Muy desarrollada. No voy a decir inteligente porque obviamente un virus no es inteligente, pero es increíblemente precisa en cuanto a su eficiencia y utilizando un montón de mecanismos que utilizan cosas que hemos visto a lo largo de estas últimas dos clases. La presencia de proteínas transmembrana, utiliza la propia fusión de las membranas para poder luego liberar ese contenido al interior. Entonces, entender cómo entran, en parte, es una de las grandes metas ahora, porque poder bloquear ese mecanismo de entrada es una de las cosas que a nuestra especie en este momento sin duda les interesaría. Esta figura en particular se les quería comentar, además, viene un artículo que se los pongo acá el link y tal vez se lo suba también, igual tiene el link, está de acceso libre. Es un artículo publicado por un grupo de China en enero de 2019. Y este artículo justamente de lo que hablaba era de lo rápido que se había ido avanzando en el conocimiento de los coronavirus, ya que hace relativamente poco son un problema para los humanos, aunque tenemos varias infecciones por coronavirus, en general no generaban los otros que tenemos infecciones severas. Sí aparecieron hace algunos años, algunos que sí. Entonces, desde ese entonces se ha ido avanzando mucho en el estudio de los coronavirus. Pero ellos hablaban justamente de la necesidad de seguir investigando, del peligro de que haya otros coronavirus y que la importancia de conocerlos mejor y entenderlos bien. Eso hace un año atrás, un poco más de un año atrás, o sea, casi un año atrás, un año antes, que en su mismo país apareciera el siguiente brote de un coronavirus bastante peor que los anteriores, en cuanto por lo menos a su diseminación, no peor en cuanto a la mortandad o morbilidad, pero sí en cuanto a su diseminación. Entonces, quería comentarles justamente un artículo bastante viejo, ya tiene como 4 días, salió el 27 de marzo pasado, de este otro grupo chino, donde, claro, ahora se aceleró muchísimo la investigación en este virus nuevo que no se conocía y muchísima gente, increíblemente, con obviamente medios muy avanzados, con mucha tecnología y mucho dinero para investigar, han podido avanzar rápidamente en conocer un montón de cosas. Bueno, obviamente el receptor fue una de las cosas que hubo que descubrir primero, a pesar de que se hubiera descubierto que era parecido al otro coronavirus. Bueno, había que demostrar que era el mismo receptor, realmente el receptor sí es el mismo. Este grupo lo que hizo ahora fue tratar de hacer un análisis estructural y utilizaron esta técnica que es la de criomicroscopía electrónica. Yo se las mencioné apenas en la primera clase. Muy al pasar les mostré incluso una animación donde se veía una reconstrucción tridimensional de una vesícula sináptica tomada generada a partir de imágenes de tipo de microscopía electrónica. Hay un tipo de microscopía electrónica especial que se dedica exclusivamente a estudiar estructura de moléculas, donde no vemos imágenes como las que vemos habitualmente, sino que se generan imágenes muy malas, pero muy repetidas, y que entonces luego por cálculos matemáticos
se termina deduciendo cuál es la estructura de las moléculas con una muy buena resolución. Acá, creo que lo dice, ellos llegan a 3.5 Armstrong, 2.9 y hasta 3.5, según el lugar, de Armstrong de resolución, lo cual es realmente una resolución muy, muy buena prácticamente a nivel atómico, para hacer un microscopio electrónico. Bien, entonces, les voy a mostrar apenas algunos de los resultados de este grupo, que, como les digo, son importantes para poder empezar a pensar y diseñar estrategias terapéuticas. Entonces, lo que ellos hicieron fue purificar el complejo de la proteína transmembrana y el conversor de angiotensina, que son la proteína, digamos, que es el receptor del complejo proteico, que es el receptor del virus, y un fragmento de esa proteína spike, esa proteína de espiga, que se llama el dominio de unión o receptor binding domain en inglés, o RBD, ¿sí? Que es lo que aparece aquí en amarillo, en todas las imágenes. No solamente un pedazo pequeño, pero es la parte que interactuaría con el receptor. Y entonces, esto lo analizaron en muchísimo detalle para obtener imágenes como las que estamos viendo ahora, obviamente son calculadas, no los vieron así, pero sí permitió deducir la estructura tridimensional de estas moléculas a mucho detalle, a tanto detalle que podemos llegar a entender un poco cuáles son las interacciones químicas no covalentes que ocurren entre RBD, en este caso, este fragmento de la proteína S, y el receptor AC2. ¿Vale? Entonces, esto es un paso inicial, es un paso para entender cómo funciona la interacción del virus con la molécula receptora. Obviamente, si se hizo tan apurado y se hizo de esta manera en este momento, es porque hay una meta de mediano plazo, que es la de poder ahora empezar a diseñar fármacos que puedan inhibir, bloquear de alguna forma esta interacción. Entonces eso es tal vez, si se quiere, la importancia aplicada y por qué en este momento. Si bien de por sí esto tiene también un interés básico y un interés fundamental en que vamos entendiendo cada vez más cómo las moléculas interactúan entre sí. Además de ese artículo que se los voy a subir y los otros que les puse los links, también les voy a subir que es un resumen muy breve. Esta revista Journal of Cell Science tiene la costumbre de hacer publicar estos artículos que son en realidad pósters. Es un póster con un breve artículo, con un breve texto asociado. No está acá el texto, acá están viendo solamente el póster, donde de forma gráfica se trata de resumir algún tema importante de la biología celular. Y en este caso es justamente la entrada viral. Esto es un artículo que tiene unos años, ya es de 2013. Justo los coronavirus no están acá, pero sí hay otros virus, y bueno, el coronavirus utilizan algunos de los mecanismos que están mencionados acá. No importa, lo importante es tenerlo como ejemplo de entender cómo los virus pueden utilizar la maquinaria celular, tanto en la membrana como en el lado intracelular, para poder ingresar y para poder luego replicarse, bueno, etcétera. Y bueno, acá quería aprovechar, y esa es acá quería preguntarles en realidad, pero les quiero dejar planteada la idea por lo menos, y ya de paso también a mis colegas docentes que están escuchando, que tal vez dado el momento y dado que hay bastante información de otros virus y que los virus tienen tal interacción con las células a las que infectan, que prácticamente no dejan ningún proceso ni ningún fenómeno celular sin tocar, que podríamos estudiar biología celular estudiando una infección viral. Entonces, vamos a mantener el curso como está, vamos a tener los prácticos, vamos a tener los teóricos, pero tenemos unos espacios, sobre todo si tenemos que hacer mucha actividad de este tipo online, tenemos unos espacios que habíamos reservado como para talleres, y se me ocurría tal vez preguntarles a ustedes, a los estudiantes, que eso nos pueden comentar tal vez en el foro qué les parece, y se los planteo también a mis colegas docentes, que puede ser tomar como tema central las infecciones de virus para tocar distintos temas que van desde la membrana plasmática, el tráfico intracelular de membranas, aspectos genómicos, la propia interacción con el núcleo de cierto modo, etcétera. O sea, todas las funciones, la síntesis proteica, un montón de cosas que vemos a lo largo del curso, y que el balance energético.
y puedo seguir, de cosas que tienen que ver con los virus, ¿no? La muerte celular, la transformación, la regulación del ciclo celular, o sea, hay un montón de cosas que los virus pueden alterar o tocar, y entonces podríamos tomarlo como tal vez un eje central de esos talleres de discusión, pensando que tal vez eso a ustedes les pueda interesar o resultar motivante en este momento particular. Eso lo dejo planteado así abierto, fue una idea puramente mía, no estoy comprometiendo a nadie, ni a los docentes ni a los estudiantes, pero se los planteo como para que lo pensemos todos y tal vez algo que podamos mantenerlo. Incluso, bueno, tal vez en los teóricos se podrá mencionar algún caso particular también que pueda ser de interés para el teórico. Eso también queda libre a cada docente. Bien, entonces por ahí estaríamos terminando por la clase de hoy. Como estuvimos de tiempo, bueno, relativamente bien. Voy a hacer una mirada ahora, lástima que no pude estar muy en contacto como quería con ustedes. A ver cómo estamos en el chat, por si hubiera algún comentario particular. A Giselle le encantó el momento, le encantó el tema. Porque la bicapa es lipídica. No sé si entiendo la pregunta de Giselle, si querés ponerla elaborarla en el foro y después la vemos, Giselle, porque la bicapa es lipídica. Sí, es que es lipídica también la bicapa que tiene el virus, capaz que es esa la cosa que no entendiste. Hay virus que están envueltos en una membrana biológica, una bicapa lipídica con proteínas que es muy parecida, de hecho, es fabricada en células, porque los virus son producidos en las células, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Muchos quedan con una membrana plasmática rodeándolos, una membrana biológica rodeándolos, que es una membrana viral, que tiene lípidos especiales muchas veces, y sin duda tiene proteínas especiales distintas a la membrana plasmática de la célula, pero que fue fabricado en una célula. Entonces esa membrana perfectamente se puede mezclar con la otra. Y eso es un punto interesante también. Personalmente sé poco de cuántos he estudiado. Una cosa es que sí está claro, es que, por ejemplo, algo de lo que hablaron en la clase anterior con María José, que bueno, María José les comentó en el teórico, es la existencia de microdominios de membrana, los rafts. Microdominios que son muy poco conocidos, a pesar de que se ha estudiado muchísimo, ha habido idas y venidas con el tema, por una simple razón, son muy difíciles de estudiar. Creo que todo el mundo está convencido de que existen, lo que pasa es que no todo el mundo está convencido de cómo son y de cómo estudiarlos. Y algunos de los problemas que tienen es que son muy pequeños para la microscopía, son muy dinámicos, tremendamente dinámicos, cambian todo el tiempo en las células, pero sí tienen funciones. Entonces se sabe que hay regiones de la membrana que tienen cierto enriquecimiento en ciertos lípidos, en ciertas proteínas, y que cumplen, por ejemplo, funciones de señalización, por poner un ejemplo, pero hay otras. Y una de las funciones que podrían estar cumpliendo, funciones malas, digamos, es justamente también ser sitios de interacción con los virus. Y los virus muchas veces utilizar esos microdominios, esas regiones especiales de la membrana, para la entrada, por ejemplo. También se podría considerar que la membrana del virus, cuando ingresa, en cierto modo, al tener una composición distinta, podría generar una especie de microdominio. Eso, un montón de cosas que están abiertas también y que no están del todo conocidas, pero que son temas a analizar, estudiar, que si les interesa, se los dejo abierto como tema para que ustedes mismos lo estudien por su lado, busquen información y si tienen preguntas, tienen cuestiones que les interese que las profundicemos en los talleres, especialmente los teóricos a veces tienen su propia dinámica porque bueno, hay cosas que no queremos dejar de decir, pero en la medida que sea posible lo podemos ir metiendo en el curso. Nicolás Papa dice los receptores que se unen a la célula para la fusión e ingreso. Sí, creo que entiendo el mecanismo de fusión, estás hablando, supongo, Nico. Que también es importante, porque también hay fusión de membranas normales, me imagino que es por eso, ¿no? En el tráfico de membranas, y eso lo van a ver en muy pocos teóricos adelante. O sea, los próximos 2 teóricos, los próximos 5 teóricos van a estar a cargo de José Sotelo, que está, creo, ahora conectado. Y los primeros 2 van a ser sobre núcleo, y algunos aspectos de la estructura y función del núcleo. Y los 3 siguientes, este es un tema súper central de la biología celular, tiene que ver con toda la dinámica de membranas intracelulares, o sea, todas las membranas
aparte de la membrana plasmática, aunque la membrana plasmática van a ver que también entra en el juego, todo lo que tiene que ver con la subcompartimentalización y la dinámica de membranas, especialmente de organelos membranosos, excluyendo los organelos que tienen que ver con conversión de energía, cloroplastos, mitocondrias, que eso se van a ver en teórico aparte. Bueno, entonces si más o menos estamos bien, creo que dejamos por acá la clase. Vamos a cortar con la grabación y bueno, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. La próxima siguen con José, creo que él va a intentar también este medio para la clase, pero ya estará en contacto con ustedes para confirmarles. Todo, como saben, está cambiando todo el tiempo. Hasta luego.